y ya nos metemos en el tema del día, que tiene que ver con el paro docente. SUTEBA, UDOCBA, AMET y la FED, la Federación de Educadores Bonaerenses, han convocado para hoy y por el término de 24 horas a una medida de fuerza en reclamo a convocatoria de paritarias, a recomposición salarial, exigiendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires que reúna la mesa y ponga una propuesta para la mejora de los salarios de los docentes de toda la provincia de Buenos Aires. Ya está en contacto con nosotros el secretario gremial de la FEB, Nahuel Urbino, docente de nuestra ciudad, y gentilmente nos atiende en esta mañana de medida de fuerza. Nahuel, buen día. Alejandro Eschafino, Gonzalo Urbe por acá. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, Nahuel, siempre un gusto. Gracias por atendernos. ¿A dónde estamos parados hoy o a dónde están parados los docentes hoy después de las primeras negociaciones del año? ¿Qué se había acordado y por qué se llega a esta medida de fuerza? Mira, Alejandro, los docentes hoy en junio de 2026 estamos un 5,7 abajo de lo que es el estimado de inflación anual, que sin contar junio hasta mayo es del 14,7. Bueno, nuestro aumento a la fecha ha sido desde enero a hoy de 9%. Por lo tanto, estamos 5,7, como te digo, abajo. Y estamos siempre hablando de lo que es la inflación medida por el INDEC, cuando sabemos que hay otro sinnúmero de productos que subieron mucho más. Sin ir más lejos, por las causas que sean, por la guerra en Medio Oriente, tenés un aumento del combustible casi del 30% en 2 meses. Eso te deja ya abajo en combustible 21%. Con la carne otro tanto, con los lácteos otro tanto, con los alquileres. Entonces, cuando vos haces el acumulado, decís que estamos muy abajo, con sueldos que parten casi de sumas irrisorias. Yo te voy a decir cuánto gana hoy un maestro de escuela que recién comienza, y vos me dirás, un MG que comienza, un maestro de escuela, gana 850.000 pesos. Ahora, un profesor con 10 módulos que recién arranca gana 550.690 pesos. De aumentos sobre esos sueldos estamos hablando. De básicos que para el preceptor, para el maestro de grado, para el preceptor, para el maestro de grado no supera los 350.000 pesos. Bien, estamos hablando, Nahuel, de una segunda medida de fuerza en lo que va del año, ¿no? Dentro de todo el panorama venía bastante tranquilo, venían aguantando, venían conversando. Bueno, se llegó a este punto de decir, de esta manera basta. Sí, es como vos decís. La verdad es que se había ido negociando durante el año aumentos que no habían sido demasiado grandes, pero iban acompañando un poco a la inflación, ¿sí? Había sido un 1.5 en febrero, un 5% en marzo, un 2.5 en abril, y como nosotros siempre cobramos a mes vencido, eso lo terminamos de cobrar en mayo. Ya en junio, que vamos a cobrar ahora, no tuvimos aumento. Hubo varias reuniones con provincias de paritarias que fracasaron, no hubo ningún ofrecimiento salarial, y además al retrasarse eso, se retrasó la posibilidad de que un aumento hubiera impactado en el aguinaldo, en el sueldo anual complementario. A la fecha no tenemos convocatoria. Uh-huh. ¿En qué quedó el tema del FONID, el Fondo de Incentivo Docente, que el gobierno nacional, porque lo aportaba Nación, lo cortó casi que como su primera medida de gobierno, y del que la provincia en parte se hizo cargo, ¿no?, en su momento? ¿En qué quedó eso? Bueno, el gobierno actual nacional, ni bien asumió el cargo, no renovó lo que eran las partidas para el FONIT, y la provincia lo pagó el primer mes. Después se dejó de pagar. Hoy calculamos que serían más o menos unos 300.000 pesos para un docente con
2 cargos el FONIT, porque representaba entre el 10 y el 11% del sueldo de un docente. No hablamos del sueldo total, hablamos del sueldo por un cargo. Hoy un docente no puede trabajar menos de 2 cargos si es preceptor, si es maestro de grado, si es maestra de inicial, y los profesores están trabajando por encima de los 30 módulos, 20 y pico, 30, porque en ese caso ocurre algo todavía más complicado, que es que cuando trabajas más de 20 horas reloj, a partir de la hora 21 empezás a cobrar un 33% menos. Ajá, ok. Y bueno, y de ahí la complejización del problema. ¿Entienden que, bueno, esta medida de fuerza puede llevar a que la provincia convoque cuanto antes? Imagino que ese es el objetivo, pero ¿entienden que hay predisposición para el diálogo de aquí en más? Nosotros veníamos notando que la provincia tenía predisposición para el diálogo y por eso mismo, en el tiempo que lleva esta gestión de gobierno, desde que religió el actual gobernador, parte de la Federación de Educadores Bonaerenses va a ser el segundo paro. La verdad es que nosotros esperábamos ser convocados una vez que se terminara de concretar el aumento de abril, y ya ahora encontramos, como se había dicho, con una situación paritaria resuelta, haber ya previsto por lo menos el panorama para junio, muchas veces se acuerda para varios meses, junio, julio, agosto, que esto hubiera impactado en el aguinaldo, pero no hubo ningún ofrecimiento concreto de provincia. Sí se convocó, hubo algunas reuniones, pero no hubo, como te digo, ofrecimientos. Entonces, estamos hoy en día con sueldos retrasados en un panorama económico que es totalmente desfavorable. Otra vez estábamos hablando con algunos compañeros del sindicato y estamos viendo que por lo menos desde que comenzó el gobierno de Javier Milei a la fecha se perdió entre un 20 y un 25% del poder adquisitivo del sueldo. Claro, es un número muy, muy importante. Estamos hablando, claro, de toda una administración pública nacional con salarios muy corroídos, producto del ajuste que generó el gobierno nacional, pero en la provincia de Buenos Aires, decís, al menos los docentes no están exentos también de pérdidas. Exactamente, los docentes de la provincia de Buenos Aires están perdiendo aproximadamente eso, entre un 20 y un 25% en relación a lo que era el sueldo cuando arrancó la gestión actual de La Libertad Avanza en el gobierno nacional. Más allá de eso, como te decía, tenemos que hablar de que partimos de sueldos muy bajos y que todos los bonificantes que tenemos los docentes, que se calculan a partir de los básicos, al estar tan pisadas estos montos, terminan siendo insuficientes. Un docente que tiene un básico de un preceptor, por ejemplo, no llega a 330.000 pesos, después la ruralidad, la antigüedad se calcula sobre eso. Entonces termina siendo también que un docente que trabaja sin antigüedad o que tiene 1 o 2 años, termina prácticamente cobrando una mínima diferencia con uno que tiene 15 o 20. Se achatan la pirámide salarial. Eso también está ocurriendo. Y ni hablar de lo que está sucediendo también con los compañeros auxiliares que tienen los sueldos también de una forma pisada terrible, con el condicionante de que ellos trabajan 6 horas. Claro. ¿Había convencimiento puro, total, en los distintos gremios que han convocado a esta medida de fuerza? ¿Qué han visto ustedes desde la FEB? Digo porque también imagino que puede llegar a jugar incluso alguna interna política dentro del peronismo, aquellos que por allí
están un poco más alineados o un poco más de acuerdo con las políticas de Kicillof, quizás más reticentes a la medida de fuerza, otros impulsándola con más fuerza, ni que hablar lo que ocurre con la multicolor de Suteva, ¿no? Que es una fracción minoritaria, disidente, que se discute si tiene capacidad y legitimidad para convocar un paro o no, pero ha hecho mucho más paros que las conducciones oficiales de los distintos gremios. ¿Cómo juega todo eso? Mira, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que en su momento también se llamó Frente Gremial, después se incorporó UDOCBA en un momento y bueno, hoy en día es un bloque, siempre trabaja en unidad. Nosotros aprendimos a partir de luchas históricas que se dieron en la provincia, de este primer proceso fuerte neoliberal en democracia, la época del menemismo, su continuación en la época de Fernando de la Rúa y la Alianza, que solos no se puede. Entonces, la estrategia del gobierno provincial, de otros gobiernos provinciales, era convocar a Suteva por un lado, a FEP por el otro, y tratar de crear divisiones. Cuando se hace un paro docente, por lo general, es fruto de un diálogo de todas las organizaciones provinciales. Muchas veces también adherimos a medidas de fuerza nacional, por supuesto, como lo hemos hecho a todos los paros que se han ido organizando por las centrales nacionales, pero siempre llevando la voz de los afiliados. A nosotros nos ha pasado la FEP, que hemos ido a congresos pensando que iba a salir un paro, y el paro no ha salido. El último paro que hace la FEP este año sí fue fruto del malestar de los docentes por esta situación salarial, pero no es solamente un paro salarial. Hoy está en juego también un gran problema que hay en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires con la violencia. También está en juego el IPS, que es el sistema de jubilación que tenemos los docentes y muchos estatales de la provincia de Buenos Aires, y también hay muchos problemas con el funcionamiento de IOMA. Todo esto hace que se vaya acumulando presión en las bases y que reclamen un paro. Hoy las bases están reclamando un paro docente para solucionar no solo salarios, sino todo esto que te estaba comentando hoy. Hoy nosotros, como Frente, el Luján con Suteva, a la 1:00 p.m. vamos a estar haciendo una acción de entrega de un petitorio y un reclamo en la jefatura distrital, por ejemplo. Bien, ok. Nahuel, 24 horas en principio. ¿Se puede extender la medida de fuerza? ¿Qué avisoran o qué analizaron? Mira, esto depende ahora de qué suceda con la convocatoria o no convocatoria de provincia. Si provincia no convoca, dada la actual situación, yo creo que el conflicto va a ir profundizándose y va a ir escalando. Esperemos que la provincia de Buenos Aires recurra a lo que estaba haciendo antes de esta no oferta y vuelva a dialogar con los docentes, vuelva a ponerse en el lugar de los docentes, porque bueno, esta situación así, con estos niveles de salarios, realmente dejan a muchos docentes abajo de la línea de pobreza o muy encimado con la línea de pobreza. Un profesor de secundaria con 20 módulos no llega al 1.100.000 pesos. Estamos hablando que trabajando 2 cargos titulares docentes no llega a la línea de pobreza que dice el INDEC que hace falta para una familia tipo de 4 miembros, que está aproximadamente en 1,5 millones de pesos. Estamos hablando de esos niveles de sueldos y de problemáticas, ¿no? Claro. Nahuel, lo último ya a esta hora del día, quizás con algunos datos, imagino que al convocar estos gremios que son muy fuertes y con el malestar que describiste que existe, el acatamiento es altísimo. ¿Tienen algún porcentaje? Mira, tenemos un porcentaje que ronda el 95%. Ya ayer lo sabíamos, muchas escuelas se manejan con encuestas antes de el día previo para ir organizando, por ejemplo, las actividades de haberlas, y el paro en algunas escuelas es total directamente, pero es muy alto, de arriba del 95%.
siempre hablando de la escuela pública, ¿no? No tenemos al momento cifras de lo que pasa en las escuelas privadas, pero el paro en el distrito de Luján va a ser altísimo, como por ejemplo sé ahora por compañeros de otro distrito, que en Marcos Paz está en 95%, en Areco está en 85%, en Suipacha está casi en el 100%, o sea que es muy alto el porcentaje. Gracias, Nahuel, por este contacto. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Chau, chau. Buena jornada. Nahuel Urbino con nosotros, secretario gremial de la FEB, la Federación de Educadores Bonaerenses, uno de los gremios que convocó a la medida de fuerza que está vigente durante todo el día de hoy, este paro provincial docente por 24 horas en reclamo de aumento salarial, de convocatoria a paritaria y también poniendo sobre la mesa las situaciones de violencia que se viven en las aulas.